Hola Juanjo. Hola, muchas gracias. No, gracias a ti y gracias por la entrevista que me hiciste. Pregunta obligada, Juan José. Yo sé que te lo han interrogado muchas veces. Caballo de Troya. ¿Historia real o novela? Sí, me lo han preguntado como 1.000.000 de veces. Bueno, se han cumplido, fíjate, 30 años. Salió en marzo del 84 El Caballo 1. Y sigue, ¿no?, la saga. Es mucho más real de lo que la gente piensa. Yo no tengo tanta imaginación. Yo no puedo articular discursos enteros de Jesús de Nazaret y discursos bellísimos. No tengo la suficiente imaginación para crear situaciones asombrosas, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, llegar al corazón de la gente, ¿no? ¿Alguna vez ha estado en riesgo tu vida? He tenido muchos problemas, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, con los sectores más conservadores de las iglesias. Me han criticado extraordinariamente en los púlpitos. Yo recuerdo un obispo en Monterrey que, bueno, pues me llamó Satanás y, en fin, en España también me pasó lo mismo. Y luego tuve, hace 12 años, 2002, sí, 12 años, tuve un percance, entre comillas, porque yo ya llevaba mucho tiempo en la investigación del fenómeno OVNI y sigo con él, por supuesto, y tuve lo que yo considero que fue un atentado. Oye Juan José, ¿y Mirlo Rojo? ¿También real? ¿Estas estructuras de la luna? Absolutamente real. Pero debo aclarar algo que, bueno, yo lo aclaré en su momento. La información que yo recibo de militares norteamericanos, para mí es absolutamente cierta. En la Luna, el proyecto Apolo obedece a razones que todos conocemos, de prestigio, de competencia política con los rusos, etcétera, que es cierto. Pero además había y tenían conocimiento de unos edificios en ruinas en la Luna. Entonces, la razón básica y principal, según estos militares que a mí me lo cuentan, es ver, filmar, traer muestras de esos edificios en ruinas que luego, en el año 72, en el último Apolo, en el Apolo 17, son destruidas con armas tácticas nucleares. Por eso no se ha vuelto a la Luna, porque está contaminada. Aunque la atmósfera es no tan densa como la nuestra, pero está contaminada. Entonces, lo que yo hice fue, en base a esa información, que me costó años que me la contaran, porque, bueno, no fue llegar, conocer a estos tipos y que me lo contaran. Yo necesité años de relación, de que me conocieran, de que supieran de que yo siempre soy fiel, no descubro nunca las fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, en base a los dibujos y a toda la información que ellos me pasaron, yo lo que hice fue construir en laboratorio las imágenes exactamente como pudieron ser, tanto los edificios como los astronautas. Y de hecho aparecen los créditos, el laboratorio que se ocupó de construir esas imágenes inéditas. Y hay mucho más. Lo que se ha contado en Mirlo Rojo es una pequeña parte. Juan José, ¿por qué crees que te eligieron a ti para proporcionarte esta información? Mira, yo hace ya bastante tiempo que no creo en la casualidad, hace mucho tiempo. Yo creo que todo está minuciosamente organizado, milimétricamente detallado en todos los aspectos de la vida para todos los seres humanos. Entonces, bueno, pues a mí me tocó empezar a investigar, por ejemplo, el tema de ovnis o de grandes misterios, o me tocó recibir la información de Caballo de Troya, ¿no? Y he procurado ser siempre muy coherente, ¿no?, muy fiel al estudio y a la investigación. Entonces, cuando yo tropiezo con estos militares por amistades de otras personas, bueno, pues yo continúo esa amistad, los frecuento, y al cabo de varios años, cuando uno de ellos ya está a punto de morir, es cuando el tipo me cuenta.
y me dice, y ahora por favor habla, cuando yo me muera, habla con fulano y con mengano. Y así lo hice. Entonces, bueno, pues aparentemente es una casualidad, pero no fue una casualidad. No, por supuesto, las casualidades no existen, ¿no? Por algo se te dio a ti. Sí, bueno, hay otros muchos investigadores y muy buenos que también han tenido experiencias, ¿no? de casos importantísimos que cuando uno los examina, yo siempre digo que habría que investigar a los investigadores, porque siempre hay cosas extrañas, ¿no? Suceden cosas que no son fáciles de explicar, pero que obedecen, yo creo, que a ese orden. ¿Qué es lo más difícil o más complicado con lo que tú te has encontrado? Bueno, hay muchas cosas que son muy complicadas, ¿no? Yo no soy muy inteligente, pero soy extraordinariamente tenaz, y eso me salva mucho. Y entonces me he encontrado muchas cosas que no termino de entenderlas, que yo sé que tienen algún origen, que son absolutamente reales. Por ejemplo, el fenómeno ovni es un tema que yo estoy absolutamente seguro que es cierto, que son muchas civilizaciones que proceden de lugares que desconocemos por completo. Tampoco tenemos muy claro a qué vienen, es decir, pueden venir a muchas cosas. Bueno, y luego, por supuesto, Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, la información que yo recibo en México, a raíz de un programa hace ya muchísimos años, con Jacobo Zabludowski. Él estaba en la televisión y yo venía a presentar un libro que se llama El Enviado. Y entonces hablé con un gran entusiasmo, al parecer, sobre Jesús de Nazaret. Y entonces hubo un señor que vivía ya en México que me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. No estaba en el Distrito Federal. Entonces me dijo, mire, simplemente yo soy un oficial retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana y me gustaría hablar con usted. Le he visto en televisión, tal. Y yo pensé, ovnis. Entonces dije, voy. Y entonces me fui a Tabasco y allí, bueno, en Villahermosa, tuve una primera conversación con él. No me habló de ovnis, nunca hablamos de ovnis. Me puso un poco a prueba. Yo tuve varias conversaciones después con él en otras ocasiones y al final él me dejó una información que es la que ha dado pie a Caballo de Troya. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que, bueno, pues que es una novela, ¿no? Y yo ya no discuto. O sea, si a alguien le parece que es una novela, pues estupendo. Yo sé que no es una novela. Yo, como te decía antes, a mí la información me ha tocado el corazón. Ese Jesús de Nazaret que aparece ahí es el que me gusta, el más cercano, el más próximo, de una belleza y de una lógica aplastantes. ¿Lo marca es antes de Caballo y después de Caballo de Troya? Yo soy periodista y escribo mucho y entonces la gente cree que soy escritor. Entonces, Caballo de Troya, cuando llega a mí esa información, yo la leo, me quedo muy sorprendido y sí me cambia la perspectiva. Es decir, yo todo lo que había aprendido, yo había sido bautizado en la Iglesia Católica, educado en un colegio de religiosos, hermanos maristas, estudié en la Universidad del Opus Dei, aunque luego le salió un poco rana, ¿no? Pero entonces yo tenía unos principios que me habían dado y que con el paso del tiempo y de la vida y del periodismo se fueron enfriando. No me cuadraban las cosas. Cuando yo recibo esta información y sé o conozco cómo era Jesús o qué dijo Jesús o qué pretendía, etcétera, etcétera, es cuando yo cambio. Y a partir de Caballo de Troya yo tengo una seguridad absoluta en una serie de cosas. Es decir, ya no tengo miedo, no tiene nada que ver lo que nos ha enseñado las religiones con lo que probablemente fue la verdad. Y sí, hay un antes y un después. ¿Caballo de Troya ya termina la saga con el número 9 o hay más? Bueno, la operación Caballo de Troya comprende 9 volúmenes.
Hay un 10º que es el día del relámpago, que responde a muchas preguntas que se plantean en el primer caballo sobre todo. Y en 2 años aproximadamente saldrá el diario de Eliseo, que es la continuación, lo que queda de la vida pública de Jesús, que son 2 años y algo. No, yo recibo una información. Lo que pasa es que la gente no me cree, pero bueno, da igual. Yo recibo una información sobre que da pie a Caballo de Troya. Y yo lo único que hago es contrastar. Es decir, si en los libros, si en la información dice, yo qué sé, pues que en aquella época en Palestina había una serpiente que era la cerastes, venenosa, que salía en abril y en no sé qué, pues yo me voy a los expertos en serpientes y pregunto, a ver, ¿esto es correcto? Sí o no, lo que sea. Y con casi toda la información que hay en Caballo, yo lo he intentado contrastar. Jesús de Nazaret, yo creo que es un hombre Dios, es un ser para mí extraordinario, nunca repetido, jamás se podrá repetir, y que vino a decir una serie de cosas que las iglesias han enterrado. No vino a lo que se nos dice que vino a algo mucho más interesante. Algo más grande, ¿no? Mucho más importante, sí. Yo creo que vino a refrescar la memoria de la gente, ¿no? Y a decirle, el viejo Yahvé, olvídenlo ustedes, que eso ya pasó. El Padre Azul o Abba tiene otra cara. Ustedes son inmortales por naturaleza, desde que son creados, y hagan lo que hagan, o digan lo que digan, ustedes están condenados a ser felices. Y de hecho él muere y resucita y se le ve por lo menos 19 veces. Juan José, la relación entre Jesús de Nazaret y el fenómeno OVNI. Pues yo encuentro que probablemente, ya esto es pura teoría, claro, muchas de las presencias del fenómeno OVNI en el mundo, desde tiempo inmemorial, podrían estar relacionadas con la divinidad. ¿Por qué? Pues de la misma manera que nosotros mandamos o mandan misioneros a los lugares más remotos del planeta, y lo hacen normalmente en avión o en helicóptero, y nadie se extraña, ¿no? De la misma manera yo creo que la divinidad tiene a su gente que va a los lugares específicos que sean para llevar la apertura mental de las personas o la esperanza. Entonces, en el Antiguo Testamento y en las culturas mesoamericanas y en muchísimos sitios, y en China y en África, hay testimonios ancestrales de dioses, para ellos son dioses, que van en carros de fuego y que van en columnas de humo y columnas de fuego, que es lo que nosotros hoy estamos investigando desde hace ya muchos años. Por tanto, no me parece raro que a Jesús de Nazaret le pudiera acompañar, entre comillas, constantemente, pues si quiere los llamamos ángeles, me da lo mismo, pero criaturas que no son humanas. En tu opinión, ¿qué origen tiene el fenómeno OVNI? ¿Es extraterrestre o tiene otro origen? Mira, yo durante muchos años, y voy a cumplir 42 años en la investigación, o 43, no me acuerdo muy bien, durante muchos años yo pensé que procedían de las estrellas, o de esta galaxia o de otras galaxias extraterrestres. Y ahora ya tengo dudas, porque probablemente pueda ser así, es decir, que proceden de fuera de la Tierra, pero no necesariamente de otras galaxias, sino de dimensiones desconocidas, que ya los matemáticos saben perfectamente que por lo menos hay 12 dimensiones constatadas, que probablemente serán miles de dimensiones. Eso explicaría por qué de repente alguien está viendo una nave y desaparece, se aniquila, o al revés.
Es una posibilidad que a mí me está ganando terreno en el corazón. La cuestión esta de las dimensiones. Sí, que probablemente sería uno de los orígenes más lógicos. Juan José, el avistamiento ovni que más te haya impactado, que más recuerdes con gran emoción. Yo la única vez que he tenido miedo a la hora de interrogar a una persona testigo ovni o relacionada con el tema ovni fue en Estados Unidos. Yo conocí la aventura de un señor, de un ingeniero que había tenido una relación amorosa con una muchacha norteamericana, y este hombre me contaba cómo en un momento determinado ellos venían de cenar de un pueblo, iban hacia otro pueblo y apareció una nave, se puso, por resumirte un poco la película, se puso la nave encima del auto, él paró el carro y entonces ella le dijo, vienen a buscarme. Desapareció la nave, llegaron a su casa y desapareció la chica. Nunca más se supo de ella. Entonces yo empecé a investigar y di con ella en Estados Unidos. Y cuando yo ya me dirigía a los Estados Unidos, empecé a sentir un miedo atroz. Hablé con ella mucho tiempo, me dejó grabar, me dejó que la fotografiara, y siempre me quedé con la duda, ¿no? Porque ella no reconoció nada, no me dijo sí, es verdad, no, pero me dio una serie de pistas en la grabación, en fin, y yo estoy convencido de que sí era una infiltrada, ¿no? ¿Y físicamente cómo era su aspecto? Bellísima, era rubia, ojos azules oceánicos, muy simpática, me leía el pensamiento. Yo recuerdo una anécdota cuando yo me pongo en contacto con ella, entonces me dijo, no te preocupes, yo te voy a recibir al aeropuerto. Pues muy bien, y entonces yo salgo del aeropuerto y había un carro, se aproxima un carro, se baja ella, yo la conocía por fotos que tenía ese ingeniero, y entonces, bueno, pues me dio un abrazo, que no tenía por qué darme ningún abrazo, me siento en el carro, y entonces ella, yo me siento en el lado del copiloto, iba un señor mayor conduciendo y ella detrás, y hay unos segundos en los que arranca el carro en dirección a su casa, en los que no sabes muy bien de qué hablar. Y yo le miraba al señor que conducía, que manejaba el carro, y dije, ¿qué hará esta mujer tan guapa con este señor tan mayor? Y dije, yo pensando, dije, este hombre tendrá 70 y... Entonces se me vuelve, yo todo pensándolo, se me vuelve el señor que conducía y me dice, 66 para ser exactos. Y yo dije, tierra, trágame. Bueno, ese fue un momento muy especial, ¿no? Por lo menos antes de llegar hasta ella, ha sido la única vez que yo he tenido miedo. Y luego en el fenómeno ovni he visto varias veces las naves, una la pude fotografiar, luego ya me enteré que un poco más adelante en la autopista donde apareció la nave iba otro carro con un médico y su familia que también lo vieron. Pero bueno, en esas ocasiones lo que sientes es sorpresa, alegría, pero miedo con Ricky. Cuéntanos de Ricky. Bueno, la historia es supuestamente que en Yucatán hay en el año 75 hay un autobús que va de un sitio a otro con pasajeros y sufre un accidente, y entonces mueren 4 personas, me parece, o 5, y hay varios heridos. Entonces una de las personas que muere es una norteamericana.
Entonces, no se sabe cómo ni de qué manera hay un objeto cerca del autobús que está siniestrado. Y la norteamericana muerta se levanta, se recupera y vive. Y es la norteamericana que finalmente tiene el romance con el ingeniero. Entonces ella le dijo al ingeniero, le enseñó la pierna, tenía un boquete enorme, y le dijo: yo no soy de aquí, yo procedo de un lugar de la zona de la constelación de Orión, y estoy aquí para estudiar la memoria genética, creo recordar, de los mayas. El ingeniero no le hizo ningún caso, porque al ingeniero lo que le interesaba era estar con ella, porque era bellísima, y luego pasa lo de la nave que se coloca encima del carro y ya el ingeniero queda completamente desconcertado, ¿no? El ingeniero baja del carro, ve la nave enorme como una plaza de toros y ya a partir de ahí ya queda desconcertado. Yo me entero de la historia y voy a buscar a Ricky. El ingeniero le llamaba Ricky a esta chica. Y bueno, pues doy con ella y sigo la investigación. Y entonces probablemente, no tengo la seguridad al 100%, probablemente era un infiltrado, es decir, alguien que toma el cuerpo de alguien y se mete en la red social humana, ¿no? Como uno más. Cuando tú estabas cerca de ella, ¿sentías algo especial? Sí, era una sensación muy extraña. Y yo recuerdo que yo le grabé toda la conversación, estuvimos varias horas, y entonces yo no lo escuché en ese momento, pero al regresar a España y volver a oír la conversación, yo oía un bip, bip. Cuando la pregunta era importante, en la respuesta se oía bip, bip, bip. Era como una secuencia de bip, bip. Y yo no recuerdo en absoluto que estamos en un patio abierto, allí no había ningún ruido de nada y me quedé muy asombrado, ¿no? Y luego la llevé a analizar el bip, bip, y entonces los científicos no supieron decirme. Era una secuencia, había como un código, como si alguien te estuviera transmitiendo algo. Sí. Bueno, lo difícil era interpretarlo, ¿verdad? Juan José, ¿qué es lo que te hace más feliz? ¿Qué te llena? ¿Qué te fascina? El cine. Me gusta muchísimo el cine, me escapo cada vez que puedo, aunque tengo que hacer 170 kilómetros para ver una película. Bueno, estar con Blanca, por supuesto, y me tomo un gin tonic a las 8:30 de la tarde, leer, estudiar, escuchar música y bueno, investigar, aunque ya no tengo tantas fuerzas. No, pues te ves muy bien, muy juvenil, muy fuerte. Ya llevo muchos años. Mira, en septiembre de este año se cumplirán 40 años de la primera vez que yo vi un ovni en Perú. En el desierto de Chilca. En Chilca. Y yo ya llevaba unos años investigando. Entonces, no he dejado nunca de investigar el fenómeno ovni. De hecho, vengo ahora de Panamá, de investigar también, en Costa Rica he hecho también investigaciones. Bueno, y he estado contigo preguntándote cosas. Sí, un honor para mí y estoy dispuesta a contestarte lo que gustes. Juan José, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué no te gusta? Le tengo miedo a los ordenadores y a las mujeres. ¿Por qué? Los ordenadores no sé muy bien por qué. Quizás porque yo escribo con máquina de escribir, unas viejas Olivettis de hierro azules, y quizás sea un problema de fidelidad. ¿Y las mujeres? Pues las mujeres porque nunca sé lo que están pensando. O sea, más enigmáticas. Yo estoy con un hombre y más o menos sé lo que está pensando. Pero cuando estoy delante de una señora, de una mujer, nunca sé lo que está pensando y eso me asusta. ¿Pero te gusta? Las mujeres me encantan. Definitivo. ¿Qué te gusta más de México, Juan José? ¿Qué zona, qué lugar te atrae en especial? Uy, madre, acabo de regresar de Pachuca, que yo no la conocía, en el estado de Hidalgo,
y me he quedado prendado. O sea, el paisaje de los pueblos mágicos, del acueducto del padre Tembleque, que es una maravilla, es decir, es como 4 veces el acueducto de Segovia en España, ¿no? Maravilloso. Y luego muchos más sitios. Acosta, las montañas, no sé, Agualulco de Mercado, donde están esas esferas gigantescas de piedra. No sé, es que México es tan diverso y tan extraordinario. Una de las cosas que más me asusta es cuando vuelas encima del DF y pasan 10 minutos y 20 minutos y sigue la ciudad ahí abajo y el avión no termina de llegar al aeropuerto. Y digo, pero ¿cómo es posible que haya una ciudad de más de 20 millones de habitantes? Es decir, es la mejor demostración de la existencia de Dios, porque casi todos comen todos los días. Eso te sorprende. Sí, siempre que vengo al DF es asombroso, y por la noche más. Juanjo, hablando de México, ¿has tenido algún avistamiento ovni o algún suceso extraño que te haya pasado aquí en mi país? No, aquí me pasó lo de el mayor norteamericano, que no es poco. Y luego, no, yo en México no recuerdo haber visto nunca nada, nunca me ha pasado nada. He investigado casos espectaculares. Yo recuerdo uno en el Ajusco, de un señor que ya falleció, era mecánico de automóviles, hace ya unos años. Y entonces el señor me contaba cómo una noche estaba con su familia en su casa y de repente empezaron a oír un ruido muy raro, los perros ladrando, lo típico. Se asoman a la puerta de la casa y estaban otros vecinos que les estaba pasando lo mismo, ¿no? Estaban oyendo cosas raras. Salieron y vieron una nave gigantesca a muy baja altura, con unas siluetas en la parte de la cúpula. Parecían seres pequeñitos, como niños. Y el objeto termina por tomar tierra a 500 metros. Se abren unas compuertas o unas puertas, y entonces imagínate a toda la gente, que había como 15 personas, empiezan a salir carros recién lavados o recién nuevos, como 100, sin placas, con 2-3 personas en cada vehículo, y pasaron por delante de los hombres estos, ¿no? De las familias estas, estaban asombrados, claro. Yo luego la nave se fue, y yo luego pensando dije, 100 carros tipo japonés, no recuerdo ahora la marca, nuevecitos y sin placas, que bajan del Ajusco y que pueden ir probablemente hacia el Distrito Federal o no se sabe. Eso significa que había en esos momentos mucha gente que no era humana mezclándose con los mexicanos. ¿En qué año fue esto? Eso fue en el 90 y algo, no recuerdo ahora, lo tengo en un cuaderno de campo y en las grabaciones. Juanjo, ahora dime por favor acerca de este nuevo libro tuyo, donde habla de experiencias de vida después de la muerte. En conclusión, para ya no cansarte tanto, ¿qué me cuentas de estas experiencias? Mira, Estoy bien es un libro que yo empecé a investigar antes que el fenómeno ovni, en el año 1968, cuando yo ejercía como periodista profesional en España. Entonces, en una típica espera periodística que estás haciendo, hay una serie de compañeros que estamos esperando algo. No me acuerdo muy bien si era una entrevista de un personaje o algo así. Y entonces uno de los periodistas, mientras matábamos el tiempo, me contó, no sé por qué, bueno, ahora sí lo sé, me contó una experiencia que él había tenido en el año 42 en Rusia. Había habido en la Segunda Guerra Mundial una división en España que se llamaba la División Azul, que eran voluntarios que iban a pelear contra los rusos. Este señor me contó cómo en febrero del 42, en pleno invierno, con 50 grados bajo cero, tenía que llevar unos explosivos de una posición a otra posición. Tenía que ir andando, solo. Y cayó una ventisca. Entonces, y para más desgracia, los rusos empezaron a bombardear la zona.
y una granada le alcanzó y lo dejó medio ciego. Total que entre el frío, la ventisca y las granadas, pues el tipo se perdió, no sabía por dónde iba. En ese momento aparece un compañero suyo de otra compañía, también español, que le dice: fulanito, ¿dónde vas? Pues mira cómo estoy, no sé dónde, tengo que ir al bloqueo tal, a la posición tal, pero me he perdido. Y entonces le dice: sígueme. Y entonces le siguió durante casi media hora por la nieve. Él veía las huellas, el uniforme, la ametralladora, el equipo entero de campaña del compañero. Lo dejó allí y le dijo: bueno, ya estás aquí en el bloqueo, yo ya me voy, yo sigo. Entonces cuando pasaron un tiempo, y entonces él contó la experiencia de cómo ese compañero le había salvado. Y entonces la gente, los soldados le dijeron: no puede ser, porque ese muchacho murió 70 días antes del encuentro en la nieve, y efectivamente está enterrado allí en Rusia. Bueno, esto a mí me impactó mucho, sobre todo por quien me lo contaba, que no tenía ninguna imaginación y era un hombre muy serio. Y a partir de ahí yo me puse a investigar todos los casos que yo podía tener conocimiento de gente que había tenido encuentros con familiares o amigos muertos, no de experiencias cercanas a la muerte, no, fallecidos y enterrados. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando, bueno, pues alcancé casi 1000 casos, hasta que hace 3 años pensé que era el momento de sacarlo a la luz? Entonces hice una selección, 170 casos de todo el mundo, de personas que han visto a amigos o familiares fallecidos. ¿No has visto algo así? Yo tuve una experiencia en otra historia en Brasil. Habíamos ido a hacer unos documentales para televisión. Entonces vivía el doctor Fernando Jiménez del Oso, que era un hombre que difundía mucho estos temas, ¿no? Y decidimos hacer una experiencia delante de las cámaras para hacer un documental sobre la ayahuasca, el alucinógeno muy poderoso. Entonces, bueno, pues programamos una serie de experiencias para ver si se cumplía por la vía química, y el jefe de sonido, que se llama Pepe Nogueira, me dijo: oye, yo te voy a dar una dirección en Madrid, si tú puedes, en esa experiencia, entra en la casa y mira a ver qué es lo que yo les he regalado. No me dijo qué. Pues muy bien. Yo no tenía ni idea de dónde estaba la calle, ni la casa, ni lo leí, tal, mal. Y en mitad de la experiencia, cuando yo ya había terminado el primer experimento, me fui a Madrid volando como Superman. A todo esto yo sentado delante de la cámara de televisión, tomando nota de mis propias reacciones. Y entro a la casa, veo lo que él les había regalado, que eran unos palos de golf, y veo a 2 personas, una chica y un chico. Miro, nada más, simplemente me fijo. Bueno, total, cuando termina la experiencia, me viene el jefe de sonido y me dice: bueno, ¿qué? Le he dicho: pues mira, he visto unos palos de golf. Me dice: coño, eso fue. ¿Y qué más? Digo: había una señora y un señor. ¿Y cómo eran? Le explico. Me dice: eso es imposible. La señora sí vive. El señor es su hermano y había muerto 3 años antes. ¿Y lo viste? Sí. Yo los vi a los 2, pero tampoco le presté mucha atención. O sea, me fijé, los miré, porque yo iba buscando qué es lo que les había regalado. Esa es, digamos, la experiencia que yo narro en Estoy Bien, personal. No, pues qué bueno que la incluiste, ¿no? Porque a veces los escritores no incluyen sus experiencias personales. Bueno, para mí fue muy sorprendente, ¿no? Porque en ningún momento me pareció que estaba muerto. Eran así físico, sólido, normal, que es una de las constantes que te cuentan los testigos. Son físicos, tienen aspecto físico, más jóvenes, con luz propia, les sale luz del cuerpo, felices,
y casi todos, cuando se le presentan delante de la persona que sea, le dicen: no te asustes, estoy bien, estoy muy bien, vengo a decirte lo que sea. Yo recuerdo un caso de una mujer que había muerto su ex marido y entonces estaba cosiendo en su casa y se le presenta en una esquina del salón una nube que se va convirtiendo en la persona y le dice: fulanita, no tengas miedo, estoy bien, vengo a decirte que en el banco tal, y le da el número de cuenta, hay un dinero del que no sabéis nada, ni tú ni mis hijos. Díselo para que ese dinero no se pierda. Y desapareció. Volveremos a vernos. Y desapareció. ¿Y si estaba el dinero? La mujer al principio tuvo problemas, pues porque pensó que nadie le iba a creer, ¿no? Pero al final se lo dijo a sus hijos, investigaron, fueron al banco, hablaron con la persona que el muerto le había dicho: habla con fulanita, que era la que se encargaba de la cuenta, y había $300.000. Que nadie sabía nada, porque en el testamento no figuraba. Por eso te preguntaba, Juanjo, después de todo lo que has investigado y escuchado, y tú también ya viste, ¿tú qué piensas que pasa después de la muerte? Pues que seguimos vivos. Pero no seguimos vivos como te cuentan las religiones, que sigues allí medio de forma de espíritu, tocando la lira encima de una nube, no. Por lo que yo sé, por lo que cuentan los testigos de todos estos casos, de todos estos años, fíjate, son 40 y muchos años de investigación, se está en un plano, o aparecen o despiertan del sueño de la muerte, del dulce sueño de la muerte, despiertan en un lugar que no hay palabras para describir. Hermoso. Es un lugar, no hay forma, porque hay testigos que preguntan: bueno, pero ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué haces? Y ellos dicen: mira, no lo puedes imaginar. Es un lugar tan extraordinario que no hay palabras, no hay conceptos, donde son absolutamente felices todos. Es decir, no hay castigos, nadie juzga a nadie. La vida no es lo que nos han hecho creer. Y bueno, y además se presentan, no sé si será así la verdad, muy jóvenes, 20, 30, 40 años menos. Bueno, a mí me parece que es una esperanza maravillosa, ¿no? Sí, es una gran esperanza, ¿no? Oye, Juan José, ¿qué le dirías a los que están viendo esta entrevista respecto a qué es lo que nunca te han preguntado? Porque mucha gente hemos entrevistado. ¿Qué es lo que nunca te han preguntado y te gustaría decir? Mira, yo echo mucho de menos en las entrevistas, me han hecho muchísimas entrevistas y yo he cubierto ya el cupo de vanidad, lo tengo sobrado, ¿no? Entonces, pero yo siempre echo de menos, porque me agrada mucho, ¿no? Cuando te preguntan cosas personales. Es decir, para mí es muy agradable. A ver, personal, ¿es tu comida favorita? Huevos fritos con patatas. ¿Bebida favorita? Vino. Y luego un gin tonic por la noche. ¿Tu color? Azul. ¿Cómo te gusta dormir? ¿Cómo es tu pijama? No duermo con pijama. Así de plano. Sí, desnudo, de cintura para arriba me pongo un pijama, pero normalmente no, de siempre. ¿Tu sueño más recurrente? Ya no recuerdo tanto los sueños, pero al principio, cuando era más joven, yo recuerdo volar. Me encanta volar. Entonces abro los brazos y vuelo. Era, porque ya no sueño tanto, o no lo recuerdo. El sueño más bonito. ¿Normalmente a qué hora te duermes y a qué hora despiertas? Si no estoy viajando, si estoy en casa normalmente ya escribiendo, me levanto a las 7, empiezo a trabajar, a escribir, hago mucho deporte, estudio mucho y por la tarde me dedico fundamentalmente a leer, a oír música, y a las 8:30, más o menos 9, mi gin tonic
Leo la prensa y a las 10:30 estoy durmiendo. Juanjo, si no hubieras sido periodista, escritor, ¿qué te hubiera gustado ser? Pintor. Yo quería ser pintor. ¿Y luego? Yo quería ser Miguel Ángel, pero ya me enteré que estaba ocupado el puesto, ¿no? Entonces ya no. Luego lo que hago es ilustrar, cuando puedo, los libros que edito, pues con el tema OVNI o mis cuadernos de campo, los voy pintando, los casos, los testigos, lo que me dicen, lo que me cuentan. ¿Tienes alguno? Sí, sí. Hay casos, pues este es un caso. ¿Dibujas? Esto es en Noruega. Sí, yo dibujo un poco la escena, el escenario, lo que ha visto el testigo, lo que me cuentan. Mira, a mí me pasa como Einstein, que si no lo dibujo no lo comprendo. Lo comprendes mejor así. Sí. Ay, mira qué bonito, hasta le puso colores. A veces sí, me gusta, ¿no? Me entretengo mucho. Y eso a veces lo hago con los libros, cuando puedo. Juanjo, ya para finalizar. Y en honor a la labor de apoyo que hace tu esposa Blanca, ¿cómo fue su historia de amor? ¿Te gustan las preguntas personales? A ver, cuéntame. Claro. Pues bueno, yo creo que fue un flechazo. Ella se resistió bastante. Pero llevamos 30 años, ¿no? Sí, 30 años. O 3.000, no sé si son. ¿O 30.000? O 30.000. Pero muy bien, muy bien. Formamos un equipo, ella se ocupa del trabajo sucio y yo me dedico a la investigación y a escribir.